Muy buenos días, familia Fe, deseando en el Señor que estén muy bendecidos. Y hoy tenemos un bonito tema en este devocional. Así que les damos muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que sea el Señor direccionándonos. Señor, te damos gracias en esta hora, mi amado Dios, por este privilegio que tú nos das, amado Jesús, de poder compartir lo que tú has traído. Que seas tú, Señor, el que nos permita impartir desde nuestro espíritu al espíritu de los que están escuchando. Y de verdad que nos gozamos en el Señor, ¿cierto, hermana Amparito, de saber que estamos acá llevando lo que el Señor nos ha enviado, y es una palabra de vida, una palabra de aliento, y el Señor sabe que es en estos tiempos muy importante y muy necesario llevar y extender la palabra. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor y allí a una cita, ¿sí? Está en Proverbios capítulo 20, versículo 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y mire qué hermoso versículo y lo que nos habla, ¿cierto? Nos está hablando de no guardar la ofensa. Nos está hablando de perdonar. Y ese es el tema que nosotros tenemos hoy. Perdonar y olvidar. Entonces, sabemos que muchos dicen no. No es fácil. No es fácil perdonar y obviamente pues mucho menos olvidar. Pero no se trata de olvidar como tal, ¿cierto? Sino se trata de recordar, pero que ya no nos duela, que ya podamos recordar aquello que sucedió con libertad, sin ninguna tristeza, sin tener ese dolor en el corazón. Y antes de que continuemos, quiero mirar dos punticos que tengo aquí. Dice, ¿qué es la falta de perdón? Entonces, la falta de perdón es querer cobrar la deuda a toda costa, ¿sí? Es desear que la persona sufra aún más de lo que me hizo a mí, ¿cierto? Entonces, es como guardar esa ofensa, es querer vengarse, y la Biblia nos está diciendo, no digas, yo me vengaré, porque no nos corresponde a nosotros ser esos jueces, ¿cierto? Tan implacables, sino dejarle que es el Señor el que obra en esa persona. Amén. También el segundo punto dice que es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza, que es lo que estábamos mirando, que no lo debemos hacer. Entonces es poder estar en esa libertad, poder perdonar de verdad y bueno, decirle, Señor, todo está acá, pero decido perdonar, olvidar y seguir adelante. Bueno, gracias, mi hermana Amparito. Mirando lo que usted nos hablaba, yo miraba algo que el Señor nos daba y tan importante que es aprender qué es el perdón, ¿verdad? Y en medio de lo que miraba, empecé como a mirar y a estudiar algo, y quiero darles una pequeña reflexión de una palabra que me impactó mucho, y dice el significado de metanoia. Y cuando yo leía, yo le decía, uy, tremendo, porque aquí es donde nos enfoca más a mirar este tema tan importante que es el perdón y el olvidar. Porque muchas veces tenemos inclusive dichos que yo perdono pero no olvido. Pero en esta palabra vemos algo tan importante, y el significado de metanoia
Dice, más allá de la mente, el perdón es algo que va más allá de mis pensamientos. Es un cambio transformador del corazón. Es una conversión espiritual y genuina. Y me impacta cuando dice que es espiritual y genuina. O sea que cuando nosotros miramos que en estos tiempos, de hecho se ve más, de que hay bastante falta de perdón, hay bastante dolor en el corazón a causa de la falta de perdón. Y cuando yo miraba, dice que es algo más allá de la mente, es algo más allá de sus pensamientos, ¿sí? Porque quizás meditamos tanto en lo que nos hicieron, pero no dejamos que sea el mismo Señor que nos dé en lo espiritual, en cómo tener ese verdadero perdón. Y cuando usted entra a mirar esta parte del perdón, es muy, muy importante que usted recuerde que esto va más allá, y el mejor ejemplo de perdón fue el Señor Jesús. Amén. Entonces, tenemos una cita así, muy importante, y de verdad que cuando la miramos decimos, el Señor es perfecto, es especial, porque nos da todo de una manera muy, muy importante. Y Lucas, vamos a leer allí entonces a la palabra de Dios, y dice en Lucas 6:27, algunos versículos ahí vamos a estar mirándolos, y dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 28, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Y ahí miramos versículo 35 al 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Y gracias, hermana Pato, porque de verdad que es un tema que lo debemos tener todos los días. Yo pienso que no es solo por hoy, sino continuamente estar examinando cómo está nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos, qué hemos dejado nosotros que coja las raíces de ese dolor, de lo que quizás nos hicieron y no pudimos perdonar. Es tan importante todos los días ir y revisarnos y decirle, bueno, me ha costado esta parte, me ha costado entender cómo perdonar al que me hirió, o me ha costado entender al que me ha ofendido, porque cuando lo veo pues vuelvo como a mirar lo que hay en mi corazón. Y es tan importante que nosotros empecemos a meditar en ello. ¿Por qué? Porque no solo porque nosotros conozcamos de Dios, sino que si usted y yo hacemos la tarea, podemos impartirle a otros de lo que ya el Señor hizo en nosotros, y es la libertad de poder perdonar, la libertad de poder mirar a los ojos a aquella persona y decir, sí lo perdoné y lo amo, como Dios nos ama a nosotros. Amén. Entonces es muy importante saber eso. Y hay unos puntos muy, muy especiales que pudimos sacar, y de ello decimos, la primero que nos daba Dios es que encontramos dice, amar a vuestros enemigos y perdonarles. Yo le hago una pregunta, cuando nosotros decimos amamos a nuestros enemigos y los perdonamos, ¿de verdad estamos convencidos? ¿Ya fuimos convencidos en nuestro espíritu por la palabra, por haber ido al Señor y decirle, sí, reconozco que perdoné? Porque a veces decimos, yo perdono, pero vemos a la persona y decimos, uy, otra vez me la encontré, uy, otra vez, yo trataba de perdonar, pero no. Eso se llama, eso es vivir uno con algo guardado allá que está enfermando el alma, enferma los pensamientos, enferma el corazón. Y pasan los años y guardamos.
pero hoy este tema que el Señor nos dio fue tan bonito porque decimos perdonar y olvidar. Ahí no dice solo perdón, dice perdonar y olvidar. Amén. Y eso es una tarea personal. Eso no puedo yo decir, yo voy a orar para que usted perdone. Eso es algo personal. Es algo que no podemos decirle a otro, ayúdeme a orar porque me he podido perdonar. No, es ir al Señor, Señor, me cuesta perdonar, enséñame. Y cuando aprendemos, cuando vemos el sacrificio tan grande que el Señor dio en la cruz, el precio que tuvo que pagar. Él había podido decir, yo por qué tengo que ir a una cruz, pero fue tanto el amor por la humanidad y tanto la enseñanza de la cruz para que nosotros hoy en día perdonemos de corazón, de verdad, y tengamos un corazón sano, limpio, una mente renovada, que cuando veamos al que nos hizo daño podamos inclusive abrazarlo. Amén. Cuando usted abraza al que le hizo daño, usted entiende y dice, sí, lo perdono. Entonces, dice que amar, dice, y hacer el bien a los que nos han aborrecido y perdonarlos. ¿Cómo haría usted el bien por aquel que le hizo daño? El bien como conocedores del Señor es mirarlo con amor. Que si está pasando por una dificultad, que si está pasando por una crisis, ir y llevarle una palabra de aliento, un abrazo, entenderlo, escucharlo, porque a eso es que el Señor nos ha llamado. Y cuando nosotros hacemos la tarea, déjeme decirle que uno empieza a vivir una vida llena de gozo, de alegría. El gozo del Señor entra a nuestro corazón de una manera tan especial que tenemos la libertad de amarlos, de entenderlos, porque ellos también quizás pasaron por cosas que nunca las vivieron, pero que Dios conoce el corazón del hombre, lo dice la palabra del Señor, amén. Y dice, dice, orar por los que nos vituperan y perdonarlos. ¿Estamos preparados para orar por aquel que nos hizo daño? ¿Cómo sería su oración? Señor, lo tengo que ver, mejor dicho, así, porque si yo sé, Señor, haz justicia. O usted oraría y diría, Señor, gracias. Yo perdono, Señor, porque también Él es una creación tuya. Por Él también tú moriste también por Él. Tú también pagaste un precio por ellos. Eso es el verdadero perdón. Y dice que me vitupera. Muchos hablan mal de nosotros, pero nosotros también hemos hablado mal de otros. Y muchas veces nos apoyamos en que, pues es que me hizo esto, y pues sí, yo ya le hablé, ya hice todo, pero es que habla mal y me pone de mal genio y me dice y me pone. No, eso no es el perdón, porque entonces sería un perdón a medias. Y en el Señor no es a medias, Él lo dio todo. Él no escatimó ni a su propio hijo, dice la palabra. Él no escatimó ni a su propio hijo. Él lo dio todo para que tuviéramos amor por el perdido, tuviéramos misericordia por aquel que se ha equivocado, lo viéramos con ojos de amor y misericordia. ¿Amén? Entonces, esa parte del perdón es tan importante que cuando nosotras junto con mi hermana Amparito lo leíamos, nos impactaba porque decíamos cuánto en este momento y en esta nación y en la nación la falta de perdón ha hecho daño. Ha hecho mucho daño a familias enteras, a hogares enteros, a iglesias enteras, a siervos y aún a los que asisten a una iglesia por falta de perdón. Porque quizás alzamos las manos y decimos, Señor, gracias por perdonarme, pero me cuesta perdonar. El Señor dice, no, yo quiero un perdón genuino, que trascienda. Por eso esta palabra de metanoia nos llevaba a la reflexión de que va más allá, trasciende allá hasta lo más profundo de donde el Señor nos lleva. Amén. Y volvemos entonces a nuestra cita base, que es Proverbios 20:22, donde veíamos entonces que no es de nosotros la venganza, ¿cierto? Dice el poder que tiene el perdón. Tengo acá dos punticos y dice perdonarnos acerca a Dios, porque es que cuando tenemos un corazón perdonador podemos vivir en paz, podemos vivir en un gozo,
podemos estar tranquilos. Amén. Y el otro punto dice, perdonar sana el alma y restaura. Y de verdad que cuando nosotros perdonamos, no desde aquí, sino desde el Espíritu, cuando entendemos el perdón que nos ha dado el Señor Jesucristo, nosotros podemos perdonar y vamos a vivir de verdad en libertad, en tranquilidad, y eso restaura el alma, ¿cierto? Porque ya nuestras emociones no están dolidas, ya podemos andar mucho más tranquilos. Entonces, pues ese ha sido el tema que al Señor le plació que tocásemos en esta mañana, y de verdad que le damos gracias al Señor, toda la gloria, la honra es para Él, y bendecimos su nombre en esta mañana. Así que bueno, vamos a orar para ya despedir este tiempo de devocional, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias, mi amado Dios, por este tiempo tan maravilloso que nos permitiste impartir de tu palabra, Señor. Así es. Porque, Señor, sabemos que tú lo anhelabas, Señor, que hubiera aquí en la tierra personas, mujeres y hombres que prediquen del verdadero perdón, de la verdadera reconciliación del hombre contigo, Padre. Y hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos y, Señor amado Dios, muchísimas gracias por darnos este privilegio de impartir a millones y a millones de palabras. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces nos esperamos el próximo miércoles en nuestro devocional. De verdad que es una gran bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.